Quiero invitarles para que tomen sus Biblias y me acompañen al Salmo 84. Vamos a hacer lectura del texto. Yo me permito leer en nombre de ustedes y voy a estar leyendo en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Hacemos uso de esta versión porque tiene un lenguaje un poco más contemporáneo a nuestro contexto. Algunas palabras un poco más fáciles de comprender y entender que en otras versiones. Así que me permito leer con mucha reverencia la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el Salmo 84. Dice: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poder poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. Oh Dios, escudero nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es sol y escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Amén. Oremos. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, rindiendo nuestras vidas, reconociendo nuestra profunda necesidad de ti. Por eso pedimos que tú, que todo lo sabes de nosotros, hables a nuestros corazones y a nuestras vidas en esta mañana. Que nos animes, que nos consueles, que nos exhortes si es necesario, Señor, a través de tu palabra. Tú sabes qué es lo que necesitamos recibir en este día. Señor, que no sea yo en mi limitada humanidad, sino que seas tú hablando al corazón de tu pueblo, Señor. Ministranos y llénanos con tu presencia en este día una vez más, y que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías. Gracias te damos, Señor, por este privilegio y esta oportunidad que por tu gracia nos brindas. Amén. Hoy estaremos meditando en este Salmo 84, el mismo salmo que dirige nuestra adoración en este día, y he titulado para este mensaje Bendita Presencia. Les decía que apenas hace algunos meses, de manera paulatina, hemos empezado a salir de un largo encierro al cual nos fuimos sometidos a causa de esta pandemia que ha azotado el mundo. Y durante este periodo fuimos privados del privilegio de adorar y glorificar al Señor corporativamente, por lo menos de la manera como estábamos acostumbrados en términos de presencialidad.
Y no sé si recuerdas durante este tiempo de encierro, ¿qué cosas extrañabas de tu vida cotidiana? ¿Qué cosas anhelabas hacer que por motivo del encierro no podías? Piensa en un momento por eso. ¿Cuáles eran tus anhelos? ¿Cuáles eran tus deseos más profundos? Y hago esta pregunta porque precisamente el texto que estaremos estudiando en esta mañana nos habla y nos muestra la escena de un hombre que estaba en una condición similar. Miraremos a alguien que anhelaba profundamente, con todas las fuerzas de su ser, al estar limitado por alguna razón geográfica de distancia, no poder cumplir ese anhelo. Y yo creo que nos sentíamos de esa manera, queriendo hacer muchas cosas, deseando hacer muchas cosas, pero estábamos impedidos por diversas razones. Pero es interesante ver cómo, a diferencia de nuestros anhelos, y si hiciéramos una lista de ellos, y muy seguramente muchos de estos anhelos pueden ser pretenciosos, a veces en algunas ocasiones, individualistas, egoístas. El anhelo que vemos que había en el corazón del salmista era un anhelo santo. El anhelo más profundo que había en la vida del salmista, lo que él más deseaba con todo su ser antes que cualquier otra cosa en el mundo y en esta vida, era estar en el templo. Y es notable y evidente cuán importante, cuán admirable, cuán significativo era este lugar para el salmista. No por lo majestuoso de su estética, aunque lo era. Cuando miramos el libro de los Reyes, vemos la majestuosidad, la grandeza, la hermosura con que el templo fue construido. Pero lo que realmente hacía valioso, precioso y hermoso a este templo, lo que lo hacía deseable, anhelable para el salmista, era la presencia de Dios que lo habitaba. Y de esto aprendemos algo muy importante, y es el valor que Dios le da a cada una de nuestras vidas. Y yo quisiera empezar hablándole a los jóvenes que están aquí presentes y que me escuchan en esta mañana, que quizás están en esa etapa de relaciones, de establecer noviazgos. Bueno, y aún no solo los jóvenes, de pronto personas de otras edades, pero es que están en esa etapa. En nuestro contexto, en nuestra cultura, se nos han vendido modelos, ¿no? Y entonces vemos a las chicas que buscan al joven de cuerpo atlético, musculoso, ¿cierto? Y el chico busca la chica con una cierta figura, cierta cabellera, cierto color de ojos, cierto rostro. Es la tendencia, pero déjame decirte que si la presencia de Dios no mora en el corazón de ese chico, en el corazón de esa chica, no es más que un cuerpo bonito. Y el templo, si no fuese por la presencia de Dios que lo habitaba, no hubiese sido más que un lindo edificio, como muchos que solemos ver en nuestras ciudades. Es la presencia de Dios lo que le daba significado, lo que le da el valor a nuestras vidas, así como se lo daba al templo. Recordemos que Dios, por su bendita gracia, desde el principio de los tiempos, ha querido relacionarse con su creación. Por eso vemos a Dios allí en el Génesis paseándose en el huerto, hablando con Adán, con Eva. Vemos más adelante cómo Dios mismo le pide a Moisés que construya un tabernáculo para él habitar allí en medio de su pueblo, y eso lo vemos allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Y más adelante vemos cómo bajo el gobierno de Salomón se construye este majestuoso templo
que es el que el salmista tiene en mente a la hora de escribir este salmo. Y hablar del templo para los judíos de ese tiempo y para el salmista no era otra cosa diferente que hablar de la misma presencia de Dios. Como les decía hace un momento, por alguna razón que el texto no menciona, el escritor de este salmo está distante del templo, pero él anhela con todas sus fuerzas, con todo su ser, el poder estar allí, porque él sabe que hay privilegios, que hay bendiciones que solamente en este lugar él podía encontrar, que en ningún otro lugar del mundo era posible obtener estas bendiciones, estos beneficios. Y es sobre esto que estaremos hablando en esta mañana. Así que desarrollaré esta exposición tan solo a través de 2 puntos. En primer lugar, miraremos un anhelo por la presencia de Dios. Miraremos lo que había en el corazón del salmista. ¿Qué era lo que él sentía? ¿Qué era lo que él deseaba? Esto lo miraremos de los versículos 1 al 4 y también lo conectaremos con el versículo 10. Pero luego miraremos cuáles son las bienaventuranzas de estar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esos beneficios que solamente allí se pueden encontrar en ningún otro lugar? Así que empezaremos con el desarrollo de nuestra exposición mirando nuestro primer punto: anhelo por la presencia de Dios. Miremos los versículos 1 al 4. Dice aquí el salmista: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Todos los que hoy en día estamos casados hemos pasado por esa hermosa y preciosa etapa del enamoramiento. Y si en algún momento, por alguna razón, hemos tenido que viajar y estar lejos de nuestras esposas, yo creo que hemos sentido algo similar a lo que sintió el salmista. Un deseo profundo por estar con ellas. O los que tenemos familia, tenemos la bendición de tener hijos, y cuando estamos lejos de casa, es el anhelo de nuestro corazón estar con ellos. A tal punto que cada vez que tenemos una oportunidad, si estamos trabajando, tomamos el teléfono y por lo menos al escuchar su voz, con eso tenemos un pequeño consuelo, esperando el día en que una vez podamos estar junto con ellos. Yo creo que muchos hemos experimentado algo así. Y es algo parecido a lo que nos está presentando el salmista en esta mañana. Él suspira anhelando el día de poder volver a estar en el templo de Dios. Él anhela esa presencia, porque precisamente para el tiempo en el que es escrito ese salmo, solamente en el templo de Dios ellos podían tener esa comunión. Solamente en el templo ellos podían ofrecer sacrificio. Solamente en el templo ellos podían adorar. No había otro lugar donde ellos pudieran experimentar estas cosas. Y por eso el templo era tan importante para ellos. Me gusta como la versión NTV dice sobre el versículo 2. Dice así: con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Podemos ver que este anhelo que había en el corazón del salmista no era un anhelo superficial. Hay momentos de nuestra vida donde tenemos anhelos, como un antojo, pero son anhelos que fácil y rápidamente son suplidos por otro. Quiero comerme algo, pero de pronto vi otra cosa y ya me antojé de eso entonces. Y cambiamos muy fácilmente de anhelos.
No, el anhelo que había en el corazón del salmista era insaciable. Solo estar en el templo, en la presencia de Dios, podía suplir ese anhelo. Nada más lo podía cambiar, nada más lo podía suplir. Él deseaba, con todo lo que implicaba su existencia, con su pensamiento, con su corazón, su cuerpo le pedía eso. Él solamente anhelaba poder ver cumplido este deseo. Él solamente anhelaba el poder estar allí en el templo, a tal punto que él lo puede expresar con cánticos, con exclamaciones. Y cuando yo miraba esto, era confrontado y llevado a reflexionar, al pensar en mis anhelos, a pensar en los anhelos de mi corazón y a compararlos con los anhelos que había en el corazón del salmista. ¿Será que hay alguna similitud en lo que anhelaba el salmista? ¿O será que quizás en muchas ocasiones anhelamos cosas totalmente diferentes? Y mientras preparaba este texto, era atravesado en mi corazón cuando era llevado a pensar en el día a día de la realidad de mi vida. Y era impulsado a preguntarme si es en realidad el anhelo de tener una relación cada vez más vibrante y profunda, apasionada por Dios, lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. Era movido a reflexionar si realmente todos mis esfuerzos los dedico realmente a cultivar una relación con Dios. ¿Será que es esa necesidad de Dios y de buscarle lo que realmente nos desvela, lo que realmente nos preocupa? ¿O será que vivimos tan preocupados por cosas efímeras, pasajeras? Era llevado a reflexionar si es Dios y buscar su presencia lo primero que yo anhelo en la mañana cuando abro mis ojos, y es lo último que yo anhelo al acostarme. Pero me encuentro con una realidad, y es que en muchas ocasiones hay otros anhelos que se han convertido en una prioridad de nuestras vidas y que han desplazado nuestra relación con Dios. En medio de la realidad que vivimos, creo que este es un gran desafío para nosotros como creyentes, el mantener viva la llama de una constante conexión y relación con nuestro Dios, en medio de nuestras diversas facetas laborales, familiares, sociales, académicas, aún las eclesiales, que en ocasiones generan tanta distracción y nos pueden llevar a olvidar cuál debe ser nuestra prioridad y el mayor anhelo en nuestras vidas. Y si bien es cierto que son muchas las necesidades que la temporalidad de esta vida nos presenta y que necesitamos suplir, pues ¿quién no anhela una casa propia si no la tiene? ¿Quién, teniendo hijos y una familia grande, no anhela un medio de transporte? ¿Quién de pronto, después de un año de trabajo arduo sin descanso, no anhela tener unas vacaciones? Y eso no está mal. El problema está en olvidar que la mayor y más grande necesidad que todos tenemos es Cristo. Hay vacíos en nuestra vida que solamente su presencia puede llenar. Y por esta razón, cultivar una relación con Cristo debería ser nuestro mayor y más grande anhelo en esta vida. Pero tristemente, en muchas ocasiones, permitimos que sean otros los anhelos
que ocupen una prioridad de nuestras vidas. Llámese trabajo, llámese profesión, llámese dinero, llámese amigos, llámese familia, etc. Hoy, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo a través de su obra en la cruz del Calvario, gozamos de un privilegio y de una bendición que el salmista no tuvo. Él solo podía orar, adorar, ofrecer sacrificios en el templo, solamente allí. Hoy nosotros, por la gracia de Dios, y como lo vimos ampliamente en la serie de Hebreos que apenas hace unos domingos terminamos, gracias a esa obra nosotros tenemos acceso directo a la entrada del Padre, como dice Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente a la presencia de Dios. Y entonces ahora, gracias a lo que Jesús hizo a nuestro favor allí en la cruz, como lo cantábamos también hace un momento, podemos adorar a Dios en todo momento y en todo lugar, estableciendo así una relación constante y permanente con Él. Pero algo que es muy importante entender y comprender es que el hecho de poder tener esa relación personal, esa relación íntima con Dios, no anula el lugar de importancia que debe tener para nosotros la adoración corporativa, que se logra solamente a través de una vida en comunidad cuando nos reunimos como iglesia. El salmista disfrutaba estar en el templo. Para él esto era algo hermoso, era algo maravilloso, esto era algo deleitoso para él. Y de la misma manera debería haber en nuestros corazones no solamente un anhelo por cultivar una relación personal con Cristo, sino que como producto de esta relación personal con Él, deberíamos ser motivados a anhelar reunirnos como cuerpo para celebrar su obra en cada uno de nosotros. Y creo que esto es lo que sucede cada semana. Aunque tenemos una relación diaria con nuestro Dios, la cual se fortalece a través de nuestra vida devocional y de nuestra vida de oración, anhelamos la llegada del día del Señor para juntos como pueblo elevar cánticos, oraciones, glorificando a Dios por su obra en nuestras vidas. Y eso es lo que la Escritura nos dice en Efesios 5:19, cuando dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Y saben por qué? Porque Dios ha hecho una promesa. Él ha prometido que donde haya 2 o 3 o más reunidos en su nombre, Él ha prometido estar allí en medio de ellos. Y por eso cuando estamos aquí reunidos, sabemos que se cumple esa promesa y Él está en medio de nosotros. Y como Él está en medio de nosotros, nos deleitamos en esa presencia. Al mirar este salmo, podemos observar cómo el anhelo por el templo llevó al salmista a clamar, llevó al salmista a cantar, llevó al salmista a confiar. Y sería bueno que nos preguntáramos qué está produciendo en nuestras vidas el anhelo por la presencia de Dios. ¿Nos está impulsando a la acción? ¿Nos está impulsando a crecer en nuestra vida de oración, en nuestra dependencia de Él? ¿Nos está llevando a crecer en nuestra vida devocional? ¿Nos está impulsando a desear congregarnos? Somos seres relacionales, fuimos creados para vivir en relación. Pero muchas veces estamos tan atentos y distraídos con nuestras relaciones terrenales que dejamos de lado y olvidamos cultivar una relación profunda con nuestro Creador.
Anhelamos tantas cosas y luchamos tanto y nos esforzamos tanto y nos desgastamos por cumplir nuestros anhelos. Pero muchas veces no anhelamos con la misma fuerza, con la misma pasión, no nos esforzamos, no trabajamos de la misma manera como lo hacemos por otras cosas, por establecer una relación profunda, personal y colectiva con nuestro Señor. Es precioso ver y motivante cómo los niños nos dan ejemplo. Hay varios niños aquí en esta mañana que nos acompañan, quizás otros que se conectan. Y yo me gozo cada sábado en el tiempo de Redil Junior. Y de hecho hemos escuchado testimonios de algunos padres que nos manifiestan el anhelo que hay en el corazón de estos niños. Cada semana que llegue el día sábado para estar aquí en este lugar y allí en este espacio ellos poder crecer en su conocimiento de Dios, pero también disfrutar de las bendiciones de ser iglesia, poder relacionarse con otros niños, poder a través de juegos crecer y aprender. Y aprovecho esta oportunidad para hacerle una cuña al Ministerio Redil Junior. A veces nos preocupamos tanto por la diversión de nuestros hijos, por llevarlos al Parque Norte, por llevarlos a tantos lugares y maravillosos, y como padre puedes hacer esto, ¡qué bien! Pero ¿qué tanto estamos invirtiendo en que nuestros hijos conozcan a Dios? Invertimos tiempo, invertimos dinero en llevarlo a muchos lugares majestuosos. ¿Cuántos no anhelaríamos quizás llevar a nuestros hijos a Disney? Y si tuviéramos, creo que lo haríamos. Pero nos cuesta a veces tanto invertir unos minutos para traerlos a este lugar, para que ellos tengan un tiempo y un espacio donde conocer y acercarse más a Dios. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué tanto anhelamos nosotros la presencia de Dios? ¿Qué tanto a nosotros anhelamos el congregarnos? ¿Qué tanto nosotros anhelamos este día domingo, este día del Señor, para venir a este lugar y junto con nuestros hermanos adorar al Dios de la vida? ¿Es el congregarte una prioridad en tu vida o es una actividad más en la agenda? Y esto marca la diferencia. Porque cuando es una prioridad en mi vida, nada puede mover ese momento en mi agenda. Pero cuando es una actividad más, si llegó una visita, qué pena, ya no puedo ir a la iglesia. Si surgió una invitación de última hora, qué pena, ya no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una actividad más en mi agenda, entonces la puedo reemplazar fácilmente. Pero cuando es una prioridad, ocupa el primer lugar. No quiere decir que no debemos disfrutar de la familia, de los amigos. Te llega una visita, qué rico, tráelos, vente con ellos para la iglesia y después salen a pasear, a ir a cualquier lugar. ¿Tienes una invitación? Claro que sí, con mucho gusto, después de las 10 de la mañana estoy disponible, porque tengo algo en mi agenda que es prioritario y que no puede ser cambiado. Pero el venir a la iglesia se ha convertido en una actividad más en nuestra agenda, y por eso lo podemos mover fácilmente, porque no es una prioridad. El salmista en el versículo 4 dice lo siguiente: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. El salmista entiende que estar en el templo es una oportunidad para servir, es una oportunidad para adorar. Y esto es algo que trae gran dicha, gozo, felicidad, bienestar a su ser. Para el salmista, estar en la casa de Dios es un privilegio. Qué triste es ver personas para las cuales el venir a la iglesia se les convierte en una carga. Para quienes el servir al Señor es una carga. En vez de alegrarse como el salmista al ver el gran privilegio que tenemos nosotros como hombres pecadores de poder adorar a un Dios santo, pero no se alegran,
sino que más bien se desaniman y entristecen porque no se deleitan como el salmista. No se deleitan con la presencia de Dios, no se deleitan en la casa de Dios, porque Él no es su prioridad. Sino que más bien encuentran deleite en otras cosas, en cosas pasajeras y efímeras que con el tiempo solo traen más insatisfacción. Porque como les decía hace un momento, hay cosas en nuestra vida que solo Cristo puede llenar. Y por más que busquemos llenar esos vacíos en otros lugares, en otras cosas, solamente encontraremos decepción y frustración. Pero también es hermoso ver a los hermanos que sirven con gozo, que se deleitan en la presencia del Señor. Y esto es algo que nos anima, que nos reconforta, que nos desafía. Nos deleitamos viendo a los que sirven con gozo y anhelamos también sentir ese gozo que ellos tienen. El salmista en el versículo 4 tiene en mente a los levitas y a los sacerdotes, que de continuo están en el templo. Ellos viven allí, ellos sirven allí, y él quisiera tener ese privilegio. Pues mis amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta mañana, déjenme decirles que a diferencia del salmista, que tenía ciertas limitaciones, todos nosotros hoy tenemos el gran privilegio de poder servir al Señor poniendo al servicio de otros los dones y talentos que Dios nos ha dado. No te quedas como el salmista mirando a los que sirven y anhelando estar allí. Él no podía hacerlo no porque no quisiera, sino porque estaba lejos. Y ya que solamente en el templo se podía servir y adorar y presentar sacrificios, él no tenía otra opción. Pero en su corazón vemos el anhelo vibrante que había de estar allí. Es tiempo, mis hermanos, de que nos levantemos y nos pongamos en acción. Es tiempo de, como nos dice constantemente nuestro pastor Marino, de tomar la toalla y el tazón y empezar a lavar los pies como lo hizo Jesús. Y debemos hacerlo como quien disfruta de un privilegio, como quien encuentra deleite en aquello que hace. El versículo 10 dice lo siguiente: vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. En este pasaje, el salmista nos da una lección de cómo hasta la tarea más humilde y sencilla dentro del templo, como un oficio de portero, tenía para él más valor, más importancia, más significado que cualquier otra posición que el mundo le pudiera ofrecer. Él se deleitaba más allí haciendo estas cosas que cualquier otra actividad en el mundo. Y eso nos debería llevar a reflexionar en qué nos estamos deleitando. Todas las tareas que Dios nos permita por su gracia realizar en su obra son igualmente importantes. No importa si es limpiar una silla, no importa si es barrer, si es tomar un trapero, si es lavar un baño, porque alguien va a venir y alguien va a usar ese lugar. No importa si es predicar, si es cantar, no importa. Lo importante es tener el privilegio de servir al Señor. El solo hecho de poder estar cerca de Él, un Dios santo, nosotros hombres pecadores, y poder servirle a el Rey, de por sí ya es un gran privilegio. Recordemos que, como dice la Escritura, antes estábamos lejanos, distantes, éramos enemigos de Dios. Y que hoy podamos tener el privilegio de ser llamados hijos porque hemos sido adoptados. Yo no sé esto que despierta en su corazón, pero esto a mí me motiva, me compromete, pero desde el amor, como una respuesta de amor me siento impulsado a servir
aquel que me salvó y me redimió. Pero en nuestra realidad, ¿en qué nos estamos deleitando? ¿Cuáles son las cosas que más disfrutamos hoy? Tenemos tantos distractores en nuestros días. ¿Cuántas horas tú pasas pegado a tu celular, a las redes sociales? Y si pasas mucho tiempo allí es porque te deleitas en ello. ¿Cuánto tiempo pasamos meditando las Escrituras? Leyendo un buen libro, escuchando un buen sermón, orando. Muchas veces eso no produce deleite, sino sueño, cansancio. Y eso muestra lo que hay en nuestros corazones, cuáles son los anhelos más profundos. Y por eso decía al principio que muchas veces estos anhelos, si los comparamos con los del salmista, son anhelos egoístas, egocentristas, hedonistas. Pero Dios quiere despertar un anhelo santo en cada uno de nosotros a buscar su presencia. Ahora quiero invitarlos a avanzar hacia nuestro segundo punto y mirar las bienaventuranzas de estar en la presencia de Dios. Dice el versículo 5, dichoso. ¿Quién es dichoso? El que tiene en ti, es decir, en Dios su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. ¿Por qué? Porque cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Dice el versículo 7, según avanzan los peregrinos cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. El salmista comienza hablándonos de las bendiciones que él veía que recibían quienes estaban en el templo o cerca de él. Y él, al estar lejos, anhela estas bendiciones. No sé si a usted les ha pasado. ¿Hay algo especial? ¿Una actividad especial o el servicio aquí en la iglesia y por alguna razón tú no puedes venir? Y alguien viene y te comparte, uy, no, esa palabra estuvo, el Señor habló a mi vida, qué sé yo. Y tú, me lo perdí. Yo hubiera estado en ese lugar. Y ahí sí anhelas esa bendición. Ay, yo hubiera estado allá. El salmista no estaba no porque no quisiera. Tenía impedimentos que el texto nos presenta. Muchas veces nosotros nos perdemos las bendiciones porque no queremos o porque tenemos otras prioridades. Y es interesante ver cómo el salmista, aún en el versículo 3, pone un ejemplo muy hermoso. Él habla de las aves, ¿cierto? Él dice allí en el versículo 3, hablando de los gorriones, de las golondrinas, cómo ellas encuentran cuidado, protección, hallan casa, pueden hacer nido, aún en los altares de Dios. Y esto me lleva a reflexionar y a recordar ese hermoso texto que está en Mateo 6:26, donde dice que miremos las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Si estos animalitos pueden encontrar refugio, protección en la casa de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más nosotros que somos por quienes Él murió en la cruz? Pero este texto de Mateo más adelante también nos invita a hacer algo para poder recibir estos beneficios, y es buscar primeramente, es decir, darle prioridad, poner en primer lugar nuestro esfuerzo por cultivar una relación con Dios. Y esto implica buscar su presencia en todo momento de una manera constante. Y entonces, como resultado de yo buscar la presencia de Dios, vendrán las añadiduras, que no son más que bendiciones. El problema es que nosotros buscamos todo el tiempo las bendiciones, pero no al Dios que nos las provee. Y nos desgastamos buscando bendiciones todo el tiempo, cuando todo sería tan fácil si tan solo
cultiváramos una profunda relación con el Dios que nos bendice. El versículo 5 nos muestra la dicha de poder estar fortalecidos en Dios y conecta su idea con lo que nos dice el Salmo 1. ¿Recuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia, su deleite. Y esto me lleva a pensar en la doble bendición que tenemos cada uno de nosotros. No solamente al buscar una relación personal con Cristo en cuanto a lo individual, sino también en la gran bendición que recibimos al cultivar una relación desde lo corporativo, cuando disfrutamos de las bendiciones de ser iglesia. Y si bien cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de escudriñar las Escrituras y de meditar en ellas de una manera muy personal e individual, ¿a dónde? Si no es en la iglesia, el lugar donde más nos deleitamos y crecemos estudiando al lado de nuestros hermanos, siendo bendecidos a través de la doctrina del sacerdocio universal en acción, donde Dios ilumina tanto a unos como a otros para así ser edificados y juntos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Y yo creo que uno de los espacios, por lo menos que yo más disfruto, es el del tiempo de ayuno. Ayer tuvimos un tiempo precioso y había algo que yo no había meditado ni analizado, pero dentro de este trabajo corporativo, ver cómo Dios ilumina a otros hermanos y les muestra algo en el texto que yo no había visto, y cómo eso ilumina mi vida y cómo eso me bendice y cómo eso me edifica, es algo maravilloso. Pero eso solamente se puede dar en este contexto de iglesia. Porque hay experiencias espirituales que a Dios le ha placido concedernos que las disfrutemos solo a través de una vida de evangelio en comunidad. Hay cosas que solo experimentaremos cuando estemos reunidos corporativamente como iglesia. Yo doy gracias a Dios por todas las oportunidades, por toda la creatividad, por todos los medios que durante este tiempo de pandemia Dios ha provisto. Gracias por la tecnología, gracias por poder permitirnos llegar a otras personas a través de las redes sociales y diferentes medios. Pero en mi corazón no es igual estar predicándole hoy a un auditorio donde hay personas que están escuchando, donde puedo acercarme al final, abrazar, compartir con mis hermanos, al tiempo en que le estuve predicando a una cámara. Hay una experiencia diferente que solamente podemos vivir, gozar y disfrutar aquí, viviendo como iglesia, reunidos. Y el salmista nos está hablando que cultivar esta relación va a ser necesaria para enfrentar la realidad de lo que él nos va a hablar en el versículo 6. Y esta realidad es que en cualquier momento de nuestras vidas podemos vernos enfrentados a diversos tipos de dificultades. Pero si hemos cultivado una relación con Cristo a través de los medios de gracia que Él ha provisto para ser animados, consolados, fortalecidos, entonces aún los problemas más grandes podremos verlos como una bendición y una oportunidad de crecimiento, como nos lo dice Romanos 8:28, que dice que todas las cosas ayudan para bien, pero hay una condición: para aquellos que aman a Dios, para aquellos que tienen una relación profunda, es decir, para aquellos que han aprendido a depender en la soberanía de este Dios. Y yo no sé si a usted le ha sucedido, y un ejemplo de cómo Dios obra corporativamente y hace cosas corporativamente que en lo individual a veces no suceden, es que en ocasiones hemos estado tristes y hemos orado, hemos leído la palabra, hemos hecho nuestros devocionales, pero aún así no hemos encontrado consuelo. Pero venimos a la iglesia y a través de una palabra de ánimo, de un abrazo,
de una expresión de un hermano, somos inmediatamente animados, consolados, fortalecidos y sacados de nuestro estado de desánimo. Y esto sucede porque hay cosas que Dios ha determinado hacer, porque a Él en su soberanía le plació hacerlo así, bajo el modelo de una vida de evangelio en comunidad. Hay cosas que Dios ha determinado hacer solamente bajo el contexto de iglesia. Y por eso debe tener también tanta importancia para nosotros como para el salmista el templo del Señor, entendiendo que el Señor ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino cuando hablamos del templo hablamos de esto, de la reunión de los santos. El versículo 7 encierra la misma idea, pero desde el concepto de los peregrinos que iban anhelantes rumbo al templo y eran animados y eran fortalecidos al saber que allí, al llegar a este lugar, tendrían un encuentro con Dios. Ellos podían allí en ese lugar adorarle y ofrecer sus sacrificios. El Salmo nos presenta el anhelo de ir al templo. Y esto implicaba un esfuerzo. Para algunos esto representaba un largo viaje porque venían desde muy largas distancias y tenían que enfrentar peligros climáticos, tenían que enfrentar el peligro de ladrones, iban a enfrentar circunstancias adversas, animales salvajes en el camino. Pero ellos estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad y hacer este viaje porque ellos anhelaban estar en el templo para poder glorificar y exaltar al Señor, porque ese era su más grande anhelo. Y cualquier esfuerzo que ellos hicieran valdría la pena con tal de experimentar el gozo de estar en la presencia del Señor. ¿Qué estamos dispuestos tú y yo a hacer por cultivar una relación con Dios? ¿Qué estamos tú y yo dispuestos a hacer para mostrar que Él es nuestra prioridad en la vida? A tal punto que, como lo dice también allí en el versículo 10, dice: vale más la pena pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así fuera un día. Si tenían que caminar toda una semana para estar un día en la presencia del Señor, para estos habría valido la pena. ¿Cuántas excusas tenemos nosotros muchas veces para reunirnos como iglesia? Porque hizo frío, porque llovió, porque una cosa, porque la otra. Y nos parece un gran sacrificio quitarnos la cobija de encima. Ellos tenían que enfrentar la inclemencia del clima, del tiempo en el desierto, enfrentar peligros, animales salvajes. De pronto algunos, si viven retirados, enfrentarán el salvaje tráfico de esta ciudad. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Hebreos 11 nos lo recuerda. Y que el camino del evangelio no es un camino fácil, que es un camino lleno de obstáculos, de dificultades. Pero el anhelo de saber que lo que nos espera al otro lado de la gloria es una eternidad adorando a nuestro Dios en medio de su presencia, vale la pena todo esfuerzo y sacrificio temporal que tengamos que hacer en esta tierra. Y por eso debemos perseverar con la ayuda de Dios hasta llegar a la meta, como lo dijo el apóstol Pablo allí en Filipenses 3:14, cuando dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De los versículos 8 en adelante veremos una oración que hace el salmista. Y en esta oración podemos ver cómo él sigue mostrando preciosos atributos de nuestro Dios, de los cuales gozamos todos aquellos que por su gracia y misericordia hoy disfrutamos de la bendición de tener una relación cercana con Él. Y qué precioso es saber que nuestro Dios nos escucha,
Qué precioso es saber que nuestro Dios nos protege porque Él es escudo alrededor nuestro. Qué precioso saber que nuestro Dios es digno de toda nuestra confianza porque Él no nos defrauda. Todas estas bendiciones que encontramos allí en esta oración están reservadas para aquellos que se acercan a Él y le buscan de todo corazón. Hemos visto cómo a lo largo de todo este salmo no se nos habla más de otra cosa que del templo. El templo que representa la presencia de Dios. Y de cómo el salmista anhela estar allí y disfrutar de las bendiciones que solamente en este lugar puede encontrar. Y como les decía hace un momento, hoy ya la presencia de Dios no mora en edificios hechos por manos de hombres, como lo dice Hechos 17. Ahora toda su presencia, toda su plenitud, toda su gloria habita en la persona de Cristo. Y es por eso que si queremos tener una relación y comunión debemos buscar y acercarnos a Cristo. Recordemos lo que nos dice Juan 1:14, dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios nos enseña cómo ese Cristo tabernaculizó para habitar en medio de nosotros. Él es el verdadero tabernáculo. El del templo solamente era una sombra del tabernáculo viviente que es Cristo. Y si el templo tenía tal nivel de importancia y valor para el salmista, ¿cuánto más valor debe tener para nosotros Cristo, nuestro templo viviente, nuestro tabernáculo perfecto? Estar en Él, estar en Cristo debe ser nuestro anhelo más grande en esta vida. Y así como había bendiciones, así como habían beneficios, así como habían privilegios que el salmista solamente podía encontrar y disfrutar en el templo y no en otro lugar, hay dones, hay regalos que solo Cristo, el templo perfecto, nos puede dar. El arrepentimiento, la fe, el perdón, la salvación son dádivas que solo una relación con Cristo nos puede otorgar. En ningún otro lugar las podemos encontrar. Así que concluyo, mis hermanos, diciendo en esta mañana que los que anhelan una relación con Cristo y depositan en Él su confianza serán grandemente bendecidos, aún en medio de las más grandes dificultades, al encontrar en Jesús el descanso y protección que tanto necesitamos y anhelamos en muchas ocasiones. Pero quienes anhelan las cosas temporales de este mundo pondrán su confianza en las riquezas, en su juventud, en su salud, en sus fuerzas. Pero nada de esto podrá brindarnos la plenitud que nos brinda Cristo. Solamente Cristo, solamente una relación viva y verdadera con Él nos dará tal plenitud, tal gozo, tal deleite, tal descanso. Solamente Él nos dará la llenura, la satisfacción y el bienestar que tanto anhelamos y necesitamos. Y qué ignorante y neciamente nosotros somos cuando perseguimos nuestros propios anhelos, pretendiendo alcanzarlos lejos de su presencia. Porque lo único que hacemos es llenar cada día más nuestros corazones de vacíos. Y por eso la invitación en esta mañana para todos nosotros es para que vengamos a Cristo, que miremos la cruz, recordemos lo que su obra ha hecho a favor nuestro, los beneficios, las dádivas, las bienaventuranzas, las bendiciones que hemos recibido en Él. Y anhelemos estar en su presencia.
Para aquellos que me escuchan en esta mañana, que quizás están aquí presentes o que están conectados, que ya han experimentado de una relación con Cristo, pero la han descuidado y por alguna razón se han alejado, se han distanciado, permitiendo que la llama de su pasión haya menguado. Hoy los invito a mirar cómo el salmista miró hacia el templo, pero los invito a mirar a ese templo viviente que es Cristo y a mirar las bienaventuranzas de las cuales solo pueden disfrutar quienes están en el templo viviente que es Cristo. Es decir, aquellos que se esfuerzan por cultivar una relación profunda con Él. No aquellos que están en una religión, no aquellos que están en una denominación, no es eso de lo que estamos hablando, es de aquellos que están en Cristo. Porque tú puedes tener una relación con la iglesia, una relación nominal. No se trata de eso, no se trata de hacer parte de un grupo, se trata de que tú tengas tu corazón rendido y humillado delante de Él, reconociendo que Él es tu Señor, reconociendo la obra salvífica que Él ha hecho en ti, poniéndolo a Él como una prioridad en tu vida, que tú puedas estar, habitar y caminar y vivir realmente en Él. Y entonces esto debería llevarnos a preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Nos estamos deleitando en buscarle? ¿En oración? ¿Nos estamos deleitando a la hora de ir a las Escrituras? ¿Nos estamos deleitando en meditar en su palabra? ¿Será que servir al Señor y a tus hermanos es algo que anhelas con tu corazón y lo ves como un privilegio? ¿Disfrutas de la vida de iglesia? ¿Es tu relación con Cristo, con el Evangelio y con su iglesia una relación vibrante, apasionada como la de un par de enamorados? ¿O es por el contrario una relación fría y distante? Para los amigos y amigas que me escuchan y que de pronto están aquí en esta mañana y que aún no tienen una relación con Cristo, si has escuchado este mensaje, espero Dios por su gracia abra tu entendimiento y te permita entender que tu mayor necesidad no es el dinero, no es conseguir un trabajo, no son las cosas materiales, no es tener una pareja. Claro que necesitamos estas cosas, pero esa no es tu prioridad. Lo que tú necesitas es a Cristo habitando en tu corazón. Por eso te invito en esta mañana a venir ante Él en arrepentimiento y fe, porque solamente en Él, solamente en Cristo encontrarás salvación y la bendición de la vida eterna. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por este texto, Señor, que desnuda los anhelos de nuestros corazones. Señor, al ser confrontado con tu palabra, no puedo hacer otra cosa más que pedirte perdón, porque reconozco cuán desviados han estado mis anhelos en muchas ocasiones, persiguiendo las cosas efímeras, pasajeras de este mundo, descuidando lo más importante, mi relación contigo, Señor. Aún dentro de la misma iglesia, haciendo tantas cosas, una actividad y otra, ese activismo que a veces nos aísla de tener tiempo de comunión contigo. Y lo cual debe ser una prioridad para nosotros, Señor. Padre, permítenos que esta palabra, Señor, no pase de largo, que atraviese nuestros corazones, que produzca un fruto. Despierta
un anhelo por tu presencia en tu iglesia, en tus hijos, los que están aquí presentes, en aquellos que están en casa y que quizás podrían estar aquí en esta mañana, pero que por lo que tú nos has hablado en este texto hoy, han preferido buscar otras cosas, Señor. Pero oro para que tu palabra nos mueva al arrepentimiento, nos mueva a poner en orden nuestras prioridades y nos lleve a anhelarte a ti más que cualquier cosa en esta vida, Señor. Gracias te damos por este día y esta oportunidad, Señor, que nos has dado para escuchar tu palabra. Te bendecimos, te adoramos. Y el salmista estaba lejos. Él no podía más que anhelar estar allí. Hoy tú y yo, por la bendita gracia del Señor, estamos en su templo, estamos en medio de su presencia. Él está con nosotros y por esa razón te invito a que le adores, a que te pongas sobre tus pies y te dejes abrazar por su presencia. Puedas en esta mañana entender el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. Y si eres movido en gratitud, entendiendo lo que Él hizo allí en esa cruz, adora al Señor en este día. Amén.